de la Facultad de Letras y sobre todo hablar de este tema que considero fascinante. Con Dora hablamos un poco, pero no coordinamos mucho, pero ella terminó justamente ahí donde yo quería empezar. Es decir, hablar sobre el personaje de Malinche, sobre la importancia de Malinche y sobre varias interpretaciones de Malinche. Como ya dijimos con Dora, yo quiero llegar a la literatura más actual, es decir, a la nueva novela del escritor mexicano nacido en el 67, más o menos, creo, Álvaro Enríquez, que en el año pasado publicó una novela llamada Tu sueño imperios ha sido, que es una cita de Calderón, de la vida sueño, y que justamente trata sobre el primer encuentro de Cortés y Moctezuma en la ciudad de Tenochtitlán, pero desde un enfoque muy original, muy diferente de lo que acostumbramos a leer sobre esta época. Yo aquí también puse una imagen, si no yo tengo pocas imágenes porque yo soy una mujer de palabras, a mí me gustan más palabras que imágenes, entonces voy a tener muchas citas literarias. Puse esta imagen sobre todo porque aquí Malinche aparece como una persona más importante que Cortés, es más grande y está en el centro de la imagen y la atención de todos se centra en ella, mucho más que en Cortés. Cortés, que de hecho solía ser llamado Malinche también, porque era Malinche, la lengua, la que hablaba, que era más importante que él. Sobre Malinche se saben muy pocas cosas. Últimamente en México, creo que como hace 3 años, a lo mejor ya 4, hicieron una serie de televisión de 6 capítulos llamada Malinche, que hay que decir es muy interesante y se basa o trata de basarse en los hechos históricos. Aparecen ahí actrices que hablan varios idiomas mayas, idiomas precolombinos, y trata mucho sobre el personaje de Malinche y sobre su capacidad increíble de aprender idiomas. Ahí aparecen algunas cosas que se supone que se sabe sobre Malinche. Lo más importante es que era trilingüe, hablaba popoluca, que fue su lengua materna, además náhuatl y maya chontal. Y después, ya trilingüe, aprendió el español para poder traducir directamente a Cortés y no tener que pasar por el intérprete Jerónimo de Aguilar, porque al comienzo Cortés decía algo en español, Jerónimo de Aguilar lo traducía al maya y Malinche luego lo traducía al náhuatl. Tampoco se sabe muy bien su nombre y se supone que se llamaba Malinayi, en honor a la diosa de la hierba, y luego su familia añadió el nombre de Tenepal, que significa quien habla con mucha vitalidad. Es decir, fue una traductora, intérprete innata que tenía una facilidad para hablar, para aprender el idioma. Es una cosa que se sabe sobre ella. Luego fueron los españoles que la bautizaron Marina, pero ya que supongo que en náhuatl también, en el maya no existe la letra o el sonido R, entonces no sabía pronunciarlo, en vez de Marina decía Malina. De hecho, su hijo que tuvo con Cortés se llamó Martín y siempre lo pronuncia Martín, como los checos pequeños antes de saber pronunciar bien la R. Luego no voy a hablar de novelas y otras interpretaciones que aparecieron, pero yo creo que la interpretación más importante moderna fue la de Octavio Paz. O sea, me encanta que Dora terminó con el abuelo de Octavio Paz y sus novelas, y ahora llegamos a la interpretación que hace Octavio Paz del personaje de Malinche en su famoso ensayo El laberinto de la soledad del año 1950.
creo que no es necesario que se lea entera. El concepto principal de Octavio Paz es que Malinche fue una mujer violada, una mujer chingada, y que todos los mexicanos son hijos de esta mujer violada y por eso le guardan rencor. Y ese rencor es algo muy importante, creo, para la interpretación que hace Octavio Paz de la sociedad mexicana, de cómo se vinculan con su pasado representado por Malinche. Ahí dice: del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a Malinche. Y yo creo que esta interpretación que hace Paz ahora ya es muy anticuada, ya ha cambiado muchísimo y ya no tiene vigencia en el México actual. También la manera de ver las mujeres en sí, que luego desarrolla Paz en este ensayo, es desde el punto de vista actual ya bastante polémica. Pero lo muy interesante también es lo que dice en el primer párrafo, que esta pasividad abierta al exterior la lleva a perder su identidad. Es la chingada. Pierde su nombre, no es nadie ya, se confunde con la nada, es la nada. Y sin embargo es la atroz encarnación de la condición femenina. Yo quiero subrayar aquí lo que dice sobre la pasividad abierta de Malinche. Es justamente esta pasividad que en lo que escribe luego ahora Álvaro Enríquez sobre Malinche, su relación con el Cortés, ha cambiado de perspectiva, y Enríquez ha volcado esta relación al revés. En la interpretación que hace Enríquez, Malinche es mucho más astuta y mucho más activa que Cortés, y es ella quien decide lo que se va a hacer y no es Cortés, que me parece una interpretación muy interesante y a lo mejor mucho más, bueno, no se puede decir certero o verdadero porque no sabemos nada, pero lo que inventa Álvaro Enríquez puede ser bastante probable. Luego llegan varias otras interpretaciones del personaje de Malinche. Estas tres autoras mexicanas que también escribieron sobre el tema, digamos, cambian la perspectiva de la manera de hacer el traidor blanco. Ahí, por ejemplo, en la novela Balún Canal de Rosario Castellanos, hay un personaje de un niño blanco que traiciona, si se puede decir, su clase blanca porque prefiere su nana india a su familia blanca. Entonces es como la traición de Malinche, pero al revés. El blanco traiciona a los suyos para quedarse con los indígenas. Pero quiero llegar justamente a la obra de Álvaro Enríquez. Álvaro Enríquez, me gusta mucho hablar aquí sobre él porque él ya vino 2 veces a Praga. La última vez, justamente hace 5 años, participó en la Feria del Libro Svět knihy para presentar la traducción checa de su novela Muerte súbita, la traducción hecha por Michal Brabec, que ahora enseña en Brno. Y fue él quien dio a conocer por la primera vez a Álvaro Enríquez al público checo, traduciendo su libro de textos que no es ni novela ni libro de cuentos, sino algo entre las dos cosas, porque a Enríquez le gusta mucho cambiar de perspectiva, cambiar de géneros, cambiar todo en su literatura. Y hace 10 años Álvaro Enríquez aquí en el Instituto Cervantes presentó esta primera traducción del libro llamado Hipotermia. Entonces podemos decir que cada 5 años hay que hablar sobre Álvaro Enríquez en el Instituto Cervantes. Espero que se presente también personalmente. Y el cambio de perspectiva que aparece aquí
en esta novela es justamente que de repente Malinche ya no es pasiva, sino como dice graciosamente Álvaro Enrique, tiene su propia agenda. Y lo vemos un poco al revés, no es Cortés quien se aprovecha de Malinche, pero casi se puede decir que es Malinche quien se aprovecha de Cortés para llegar a su fin, que es volver a su casa, reunirse con su familia, porque parece que Cortés le prometió dejarla ir a su pueblo natal, a reunirse con su familia, si le ayuda a llegar a Tenochtitlán. Yo aquí les copié una parte de la novela que justamente habla del primer encuentro de Cortés con los representantes de Moctezuma cuando por la primera vez se encuentran con él y le traen regalos y le dicen, por favor, vete, no queremos que continúes. Y le dicen, te traemos estos regalos tan valiosos para que se les des a tu emperador en signo de nuestra amistad y respeto. Esperamos que te complazcan y te regreses a entregarlos con todos tus hombres y todos esos animales horribles que traes. Esperamos que nunca más vuelvas a poner un pie en nuestra tierra. Y ahora el cambio que le da Álvaro Enrique. Malinale ya desde entonces tenía su propia agenda y prefería ser la mujer de un viejo casi amable y más bien distraído que volver al oficio de esclava sexual de un cacique y todos sus amigos. Así que tradujo. Te traemos estos regalos muy valiosos, pero que en realidad son poca cosa comparados con lo que hay ahí adelante. Esperamos que te gusten. Te los damos para que no se te vaya a ocurrir internarte en el país con esos animales horribles, porque sabemos que la gente que está tan descontenta con el emperador, que seguro se uniría a usted. Entonces lo que hace prácticamente lo invita a seguir para que continuara hacia la ciudad de Tenochtitlán. Y Álvaro Enrique en esta novela, que no trata solo del encuentro de Cortés y Malinche y del encuentro de Cortés con Moctezuma, sino tiene muchos otros temas. Pero lo que es muy importante aquí es que Álvaro Enrique lo narra todo en clave de humor, que tiene una perspectiva con una distancia irónica que le permite no tratar de reproducir la historia. Dora aquí dijo que el encuentro de Cortés y Moctezuma provocó una avalancha luego de libros que tratan del tema ¿qué habría pasado si? Y justamente es la pregunta que Álvaro Enrique nunca se hace. Él escribe lo que le dicta su fantasía, sin pensar en los hechos históricos, sin pensar en estas cosas que son importantes para los historiadores aquí presentes, porque para un escritor no hay otra cosa más importante que la fantasía, que la imaginación, y esa es la única ley que rige el mundo novelesco, que tiene sus propias leyes, que no dependen del mundo exterior, del mundo real y de sus leyes. Ay, perdón. Aquí el párrafo donde Malinche hace una traducción viciada a Cortés, luego termina con estas frases que muestran todo el humor, toda la ironía de Álvaro Enrique. La conversación entre mexicanos y españoles siguió más o menos en este tenor durante toda la primera etapa de la conquista de México, que concluyó con la estancia, ya reseñada un poco más atrás, de Cortés y sus hombres en Tenochtitlán.
es uno de los casos en que mejor se demuestra que a veces un montón de gente puede no entender absolutamente nada, actuar de manera impulsiva e idiota y aún así alterar el curso de la historia severamente. Y ahí ya aparece el enfoque clave de la última novela, Tu sueño imperioso ha sido, es decir, ahí no hay víctimas ni verdugos, no hay abusadores ni abusados. Los dos, Cortés y Moctezuma, son los mismos brutos que no entienden al otro y que quedan muy sorprendidos, muy extrañados con la existencia de lo desconocido. También Dora nos leyó muchos testimonios que aparecen en las primeras crónicas sobre la sorpresa, sobre la extrañeza con la cual los indígenas miraban a los españoles. Pero eso fue recíproco. También los españoles miraban con una extrañeza sin entender nada la civilización que encontraron en México, ¿no? En las tierras que luego se llamaron México. Aquí aparece la portada de la novela publicada en 2022 y algunas citas de las entrevistas que le hicieron luego a Álvaro Enrique cuando le preguntaron si escribió una novela histórica. Y justamente Álvaro Enrique dice una cosa que me encanta: no tiene nada que ver con novela histórica, sino es una literatura fantástica. Dice que su escritura se siente más cerca de Borges y su Aleph, de Cortázar y su Casa Tomada, que de la novela El Águila y la Serpiente, que, como sabemos, es de Carlos Fuentes. Además, esta novela no solo es sobre el encuentro de Cortés y Moctezuma, también es sobre la ciudad de Tenochtitlán. Ahí podemos de nuevo pensar en Carlos Fuentes. Si Carlos Fuentes escribió la novela sobre la Ciudad de México, la región más transparente, ahí quiso mostrar todos los estratos de la sociedad mexicana, que Carlos Fuentes decía que se superponen, que en México encontramos tres estratos principales superpuestos: el México precolombino, el México colonial, el México actual. Y en la ciudad, en la novela La región más transparente, quiso captar un poco todos estos estratos y además la multitud de voces de todos los habitantes que forman la Ciudad de México. El estilo de Álvaro Enrique es muy diferente. Él no trata de hacer ningún testimonio. Él inventa, y en vez de describir acciones, como se suele hacer en la literatura, su novela se basa en descripciones minuciosas, basadas en algunos documentos, pero inventadas sobre todo por Álvaro Enrique, sobre cómo fue la ciudad de Tenochtitlán, sobre la comida que había, sobre los vestidos que se ponían los indígenas, los aztecas, los mexicas, y describe, por ejemplo, minuciosamente cómo había que ponerse esos vestidos que los españoles no sabían. Y hay 3 páginas de descripciones de diálogo entre los españoles que tratan de vestirse y no llegan a hacerlo porque es súper complicado con el tipo de vestidos que tenían los mexicanos, los aztecas, los que aparecen con otros nombres. Y dice Enrique: tenemos un solo testimonio directo de lo que sucedió entre abril de 1519 y noviembre de 1521. La carta que escribió Cortés después de que lo echaron de Tenochtitlán.
y es un documento definitivamente muy poco confiable, que puede ser leído en clave, ya no aparece, no me cupo en la lámina, que puede ser leído en clave de comedia, y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, lee trozos, porque es poco fiable lo que leyó Dora, lo que dice Cortés, que le había dicho Moctezuma, eso de habían escrito, habían leído que venía un señor, es puro invento de Cortés, es tan fantástico como lo que escribe ahora Álvaro Enrique. Y en la novela aparece una nota a la editora que hace parte de la novela, que es muy graciosa porque Álvaro Enrique ahí explica un poco su estilo y su decisión de darles nombres en náhuatl a sus personajes, pero no a todos. Solo cambia algunos nombres porque le suena mejor. O sea, es una decisión sumamente poética. Dice, yo voy a escribir Tenochtitlan con el acento en la penúltima palabra y con la pronunciación SH como sh, porque me suena mejor que Tenochtitlan. Y así aparecen muchos nombres a los castellanos, les dicen castiltecas, también porque les suena mejor, pero algunas palabras no las cambia porque les suenan bien tan como se usan. Y prácticamente explica a su editora que para él es tan extraño como para ella adentrarse en la vieja pronunciación del mexicano, pero que lo usa no por un tema de purismo, sino solo que me gusta más como suena. Y aquí quería solo poner una característica de esos dos personajes que, como ya dije, no son ni víctimas ni verdugos, y los dos son unos viejos patéticos y ridículos. Bueno, digo viejos porque los dos tenían como 50 años, no tan viejos desde el punto de vista de hoy, pero casi todos los demás personajes son mucho más jóvenes, en los cuales se centra la narración. Y la dupla aquí, Cortés y Moctezuma, son unos viejos ridículos cansados por la vida. Moctezuma, en la interpretación de Álvaro Enrique, es un hombre a quien le había salido todo muy bien, pero ahora está teniendo una época de la racha de mala suerte. Y busca sabiduría donde la buscarían alguien en su sitio y su tiempo, los hongos mágicos. Entonces Moctezuma aquí aparece como un eterno volado que en vez de decidir algo sigue tomando hongos mágicos y nunca decide nada. Y Cortés es también un personaje muy infantil, y los dos son una dupla que podría calificarse como un marciano y un Vivales, apoyados en dos tropas de niños. Todos menos ellos eran pero muy jóvenes. Y los personajes realmente principales del relato, Jazmín Caldera, Jerónimo de Aguilar y Malinali, la princesa Atotoxtli, el alcalde de Tenochtitlan, son gente como nosotros. Encuentran insoportable al marciano todopoderoso y el machín que siempre quiere chingar a todos. Ya no aparece. Entonces, Moctezuma como el marciano todopoderoso y Cortés como el pequeño machín. Me encanta esta característica. Y para terminar, solo un párrafo que recrea uno de los primeros encuentros de la tropa de Cortés con la gente del palacio de Moctezuma en el Tenochtitlan, donde también aparece el personaje de Malinche, que, como le gusta,
o aquí porque es necesario, interpreta a su manera lo que dicen los españoles para no provocar un conflicto diplomático. Entonces, aquí empieza. El caudillo le dio un buen trago a su sopa y expresó con un mugido que estaba buenísimo. Miró sonriendo a la princesa Atotoshli, sentada junto a él, sin dejar de mostrar afabilidad en la cara, pero con los puños crispados sobre el lienzo que cubría la mesa. Tenía los nudillos blancos de rabia por la insubordinación de Caldera. Dijo en tono casi cantarín: «Cállate, llanta malparido, nos está agasajando la emperatriz». Caldera sonrió. «Es que no se puede», respondió. «Si supieras a lo que huelen, Hernán. De aquí juntos seguro se desayuna un puré de niño». El capitán general le devolvió la sonrisa y dijo, en el tono que usaría para comentar lo fresco que estaba el chocolate dulce: «Tú no hueles a rosas. Calla y llanta y luego vomitas todo lo que necesitas». Marinali, la traductora nahua, alzó la vista de su plato. Le preguntó a Maya Aguilar, el traductor castellano, si debería repetir lo que Caldera y Cortés decían para beneficio de la princesa, los nobles y los sacerdotes que atiborraban la mesa, etcétera, etcétera. Ya no cabe. Entonces, los famosos conquistadores que le daban tanto miedo a Moctezuma en la interpretación de los cronistas son una banda de gente sucia, bruta, que huele mal, que no sabe comportarse, y si no fuera por la Marinali, los decapitan ahora mismo porque dicen barbaridades en la comida y ofenden a sus huéspedes. Yo creo que con eso terminados, solo fue un poco para dar otra visión de lo que pudo pasar y sobre todo de lo que Álvaro Enrique, con esa narración que suele ser también caracterizada como slow, una narración lenta, basada en detalles, da rienda suelta a su imaginación, que es maravillosa. Gracias.